un millonario regresa a su ciudad natal. En la parada de autobús, una mujer y 4 niños llaman su atención. Se acerca, intrigado por la familiaridad de la mujer. Lo que descubre lo deja en shock. Antes de conocer esta historia emotiva, suscríbete al canal para más relatos inolvidables. El sol ardiente de Ciudad de México castigaba el asfalto aquella tarde de miércoles. Formados en una avenida congestionada, los autos tocaban el claxon incesantemente, sus ocupantes impacientes con el tráfico que parecía no moverse. En medio del caos urbano, una limusina negra se destacaba, no por su imponencia, sino por la figura que acababa de emerger de ella. Eduardo Sánchez, 35 años, CEO de una de las mayores empresas de tecnología del mundo, pisaba suelo mexicano por primera vez en 5 años. Su traje italiano impecable contrastaba con el escenario caótico a su alrededor. Con un gesto, despidió al chofer. «Seguiré a pie, José. Este embotellamiento no tiene fin y necesito estirar las piernas después de tantas horas de vuelo». El chofer sorprendido intentó argumentar. «Pero señor, el hotel está a casi 1 kilómetro de aquí». «¿Está seguro?». Eduardo asintió tomando su maletín de cuero. «Seguridad absoluta. Necesito respirar un poco de aire puro, o lo que queda de él en esta ciudad». Mientras caminaba por la acera, Eduardo observaba los cambios en su ciudad natal. Nuevos edificios habían surgido, otros desaparecido. La modernidad se mezclaba con lo antiguo de forma casi poética. Sus pensamientos, sin embargo, estaban lejos de allí. Repasaba mentalmente la agenda de la semana. Reuniones, comidas de negocios, una posible adquisición millonaria. Todo calculado, como siempre había sido su vida en los últimos años. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Algo que ni todos los MBAs del mundo podrían haberlo preparado. Al doblar una esquina, sus ojos fueron atraídos hacia una parada de autobús. No era la estructura en sí lo que llamaba la atención, sino la escena que se desarrollaba allí. Una mujer, aparentando tener poco más de 30 años, intentaba organizar a 4 niños pequeños. Los niños, inquietos, corrían de un lado a otro mientras la mujer, visiblemente cansada, intentaba mantenerlos bajo control. «Alejandro, no corras. Laura, suelta el cabello de tu hermana. Carlos, por favor, quédate quieto solo un minutito». La voz. Aquella voz. Eduardo sintió su corazón acelerarse. Era una voz que no escuchaba desde hacía años, pero que reconocería en cualquier lugar del mundo. Una voz que lo transportó instantáneamente a un pasado que él se había esforzado tanto por enterrar. Sofía. Sus pies parecían pegados al suelo. Quería moverse, quería huir de allí, pero algo lo mantenía atrapado, observando la escena como si fuera una película en cámara lenta. Los niños tenían, ¿qué? 4, 5 años, y había 4 de ellos. ¿Cuatrillizos? Imposible. Pero a medida que sus ojos recorrían los rostros de los niños, un patrón aterrador comenzó a formarse en su mente. La forma de los ojos de una de las niñas, la sonrisa traviesa de uno de los niños, la nariz respingada de la otra niña y la barbilla determinada del otro niño. Eran rasgos que él veía todos los días en el espejo. Sin darse cuenta, Eduardo dio un paso adelante, después otro y otro, hasta que se vio parado a solo unos metros de Sofía y los niños. Fue cuando una de las niñas lo notó. «Mamá, ¿quién es ese señor de traje?». Sofía, que estaba agachada, ajustando los cordones de los zapatos de uno de los niños, levantó la mirada. Sus ojos se agrandaron en reconocimiento, y por un breve momento, Eduardo vio un torbellino de emociones pasar por aquellos ojos que alguna vez conoció tan bien. Sorpresa, dolor, rabia y miedo. «Eduardo». Su voz salió como un susurro, casi inaudible en el ruido de la ciudad. Él dio un paso más hacia adelante, su garganta repentinamente seca. «Sofía, estos niños». Antes de que pudiera terminar la frase, el autobús llegó, su frenada brusca rompiendo el momento de tensión. Sofía, como despertando de un trance, rápidamente comenzó a apresurar a los niños.
Vamos. Niños, el autobús llegó. Rápido, rápido. Los niños obedientes comenzaron a subir al vehículo. Sofía, sin embargo, dudó por un momento antes de abordar. Sus ojos encontraron los de Eduardo una vez más. Mañana. Mediodía. Café. De la esquina de Reforma con Insurgentes. Y con eso abordó, dejando a Eduardo parado en la acera atónito. El autobús partió llevándose consigo a Sofía y a los 4 niños. Eduardo permaneció inmóvil, su cerebro tratando de procesar lo que acababa de suceder. Las preguntas se acumulaban en su mente. Esos niños eran suyos. ¿Por qué Sofía nunca lo había contactado? ¿Cómo era esto posible? Un trueno a lo lejos lo trajo de vuelta a la realidad. Miró al cielo y notó que nubes oscuras se acercaban rápidamente. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas dispersas, luego en un aguacero intenso. Las personas a su alrededor corrían para refugiarse, pero Eduardo permaneció parado, dejando que el agua corriera por su rostro y empapara su carísimo traje. En aquel momento, toda su vida cuidadosamente planeada, todos sus éxitos empresariales, parecían insignificantes. En cuestión de minutos, su mundo había sido puesto de cabeza. Lentamente comenzó a caminar hacia su hotel. Cada paso era pesado, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. Las gotas de lluvia se mezclaban con lágrimas que ni siquiera percibía que estaba derramando. Al llegar al vestíbulo del hotel de lujo, ignoró las miradas sorprendidas de los empleados al ver al poderoso CEO empapado y con la mirada perdida. Subió directo a su suite, cerró la puerta y se desplomó en la cama. La noche sería larga, muy larga. Y mañana tendría que enfrentar las consecuencias de decisiones tomadas hace 5 años. Decisiones que, ahora se daba cuenta, habían cambiado no solo su vida, sino la vida de otras 5 personas. Eduardo cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Imágenes de los niños y de Sofía bailaban en su mente. Preguntas sin respuestas lo atormentaban, y por primera vez en años, el hombre que siempre tuvo el control de todo, se vio completamente a la deriva, sin saber lo que el futuro le reservaba. La lluvia continuaba cayendo afuera, como una metáfora de la tormenta emocional que se formaba dentro de él. Mañana sería un nuevo día, un día que lo cambiaría todo, y Eduardo Sánchez, el CEO implacable, el hombre que conquistó el mundo de los negocios, tendría que enfrentar su mayor desafío hasta ahora, su propio pasado y las consecuencias de sus elecciones. La noche pasó como un borrón para Eduardo. Las horas se arrastraron mientras miraba fijamente el techo de la habitación del hotel, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Cuando los primeros rayos de sol finalmente penetraron por las cortinas, se levantó, exhausto, pero determinado. Se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. Profundas ojeras marcaban su rostro y la barba por hacer le daba un aire descuidado, tan diferente de su usual apariencia impecable. Pero no había tiempo para vanidades. Tenía una cita programada, una cita que podría cambiarlo todo. A las 11:45, Eduardo ya estaba sentado en una mesa del café, en la esquina de Reforma con Insurgentes. Sus dedos tamborileaban nerviosamente en la taza de café intacta frente a él. Cada vez que la puerta se abría, su corazón daba un salto. Faltando 2 minutos para el mediodía, ella entró. Sofía. Sus ojos recorrieron el local hasta encontrar a Eduardo. Por un momento pareció dudar, pero luego caminó decidida hacia él. «Hola, Eduardo», dijo, sentándose frente a él. «Sofía», respondió él, su voz casi un susurro. «Yo ni siquiera sé por dónde empezar». Ella lo observó por unos instantes, sus ojos cargados de una mezcla de emociones que Eduardo no podía descifrar completamente. «¿Qué tal si empezamos por lo obvio?», dijo Sofía finalmente. «Sí, Eduardo, esos niños que viste ayer son tus hijos, nuestros hijos». Las palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Lo sabía, claro que lo sabía.
pero escucharla decirlo en voz alta hacía todo demasiado real. ¿Cómo sucedió esto?, tartamudeó, arrepintiéndose inmediatamente de la tonta pregunta. Sofía soltó una risa amarga. Creo que sabes muy bien cómo sucedió, Eduardo. ¿O ya olvidaste aquella última noche antes de que te fueras a Asia? Los recuerdos de aquella noche inundaron la mente de Eduardo. La despedida apasionada, las promesas susurradas, el futuro que parecía tan brillante frente a él. ¿Pero por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, su voz cargada de culpa y confusión. Los ojos de Sofía se estrecharon. ¿Nunca te lo dije? Eduardo, intenté decírtelo de todas las formas posibles. Llamé a tu celular innumerables veces, te envié correos electrónicos, mensajes. Incluso fui a la oficina de tu empresa aquí en México, pero me detuvieron en 1905. La recepción. Simplemente desapareciste de mi vida. Eduardo sintió el peso de la vergüenza caer sobre sus hombros. Recordó cómo en los primeros meses en Asia había ignorado deliberadamente los intentos de contacto de Sofía. En ese momento se convenció de que era lo mejor, que necesitaba concentrarse en su carrera, que una relación a distancia solo estorbaría sus planes. Lo siento mucho, murmuró, sabiendo que esas palabras eran insuficientes ante la magnitud de lo que había hecho. Sentirlo mucho no cambia el hecho de que he criado a 4 niños sola durante los últimos 5 años, Eduardo, respondió Sofía, su voz temblorosa de emoción contenida. No cambia las noches en vela, los sacrificios, las dificultades financieras. No cambia el hecho de que nuestros hijos crecieron sin conocer a su padre. Eduardo sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Quiero conocerlos, Sofía. Quiero formar parte de sus vidas. Por favor, dame esa oportunidad. Sofía lo observó por un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, soltó un suspiro cansado. No es tan simple, Eduardo. No puedes simplemente aparecer en sus vidas después de 5 años y esperar que todo esté bien. Ellos tienen sentimientos, tienen una rutina establecida. No puedo permitir que entres en sus vidas solo para desaparecer nuevamente cuando las cosas se pongan difíciles. No voy a desaparecer, afirmó Eduardo con vehemencia. Sé que cometí errores terribles, pero quiero arreglar las cosas. Por favor, Sofía, dame una oportunidad de probarlo. Ella lo estudió por unos instantes más antes de asentir lentamente. Está bien, pero lo haremos a mi manera, a mi tiempo, y si noto que esto está afectando negativamente a los niños, se acabó. ¿Entendido? Eduardo asintió rápidamente. Sí, claro. Cualquier cosa que digas. Sofía tomó una servilleta y escribió una dirección. Esta es nuestra dirección. Ven esta noche a las 7. Los niños ya habrán cenado y estarán más tranquilos. Será solo una visita corta para que los conozcas. Eduardo tomó la servilleta como si fuera un tesoro precioso. Gracias, Sofía. Estaré allí. Ella se levantó, preparándose para salir. Una última cosa, Eduardo. No vengas esperando ser recibido con los brazos abiertos. Para ellos, eres un extraño. Para mí, eres alguien que me lastimó profundamente. Tomará tiempo reconstruir cualquier tipo de confianza. Con esas palabras, salió del café, dejando a Eduardo solo con sus pensamientos y el peso de sus acciones pasadas. El resto del día pasó como un borrón para Eduardo. Canceló todas sus reuniones, ignoró las decenas de mensajes y llamadas en su celular. Nada más importaba más que el encuentro que tendría por la noche. A las 6:45, Eduardo se encontraba parado frente a un edificio sencillo en un barrio de clase media de Ciudad de México. El contraste con su habitual ambiente de lujo no podría ser mayor. Respiró profundo, reuniendo valor, y presionó el interfono. La voz de Sofía sonó metálica a través del aparato. «Puedes subir, Eduardo. Apartamento 502». El elevador parecía moverse en cámara lenta. Cuando finalmente llegó al 5º piso, Eduardo sintió su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podría ser escuchado por todo el pasillo.
Se detuvo frente a la puerta del apartamento 502. Levantó la mano para tocar, pero dudó. Del otro lado de esa puerta había 4 niños, sus hijos, niños que él no conocía, que no lo conocían. ¿Cómo sería este encuentro? ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionarían ellos? Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Sofía estaba allí, su rostro una máscara de calma forzada. «Entra», dijo simplemente. Eduardo dio un paso dentro del apartamento y fue inmediatamente golpeado por una ola de sonidos y movimientos. Risas infantiles, el ruido de pies corriendo, voces animadas discutiendo sobre alguna caricatura. Y entonces, de repente, silencio. 4 pares de ojos curiosos se volvieron hacia él. 4 rostros que eran un espejo del suyo propio, mezclados con rasgos de Sofía. Eduardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Allí estaban ellos, sus hijos, su familia. «Niños», dijo Sofía, su voz suave pero firme. «Este es Eduardo. Él es su padre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo, el poderoso CEO, que comandaba salas de reuniones con confianza, inquebrantable, ahora se sentía completamente perdido ante aquellos pequeños rostros que lo observaban con una mezcla de curiosidad y aprensión. Fue una de las niñas quien finalmente rompió el silencio. Dando un paso adelante, inclinó la cabeza y preguntó con una voz dulce: «¿Dónde estuviste todo este tiempo?». La pregunta inocente golpeó a Eduardo como una flecha en el corazón. ¿Cómo explicar 5 años de ausencia a una niña de 5 años? ¿Cómo justificar lo injustificable? Tragando saliva, se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de la niña. «Yo estaba muy lejos de aquí, trabajando en otro país, pero ahora he vuelto y quiero conocerlos a todos ustedes». Los otros 3 se acercaron lentamente, formando un semicírculo alrededor de Eduardo. Él miró a cada uno de ellos, maravillado con las similitudes y diferencias que veía. «¿Cuál es tu trabajo?», preguntó uno de los niños, sus ojos brillando de curiosidad. «Yo dirijo una empresa», respondió Eduardo, sintiéndose extrañamente inadecuado. Sus logros profesionales, que antes parecían tan importantes, ahora sonaban vacíos ante aquellas miradas inocentes. «¿Vas a vivir con nosotros ahora?», preguntó la otra niña, su voz una mezcla de esperanza y cautela. Eduardo miró rápidamente a Sofía, que observaba la escena con una expresión indescifrable. «Yo aún no lo sé, pero quiero pasar mucho tiempo con ustedes, si me lo permiten». Hayes, 4º hijo, que hasta entonces había permanecido callado, dio un paso adelante. Sus ojos, idénticos a los de Eduardo, lo estudiaron con una intensidad sorprendente para alguien tan joven. «¿Por qué no estabas aquí antes?», preguntó, su voz cargada de una madurez más allá de sus años. La pregunta flotó en el aire, pesada y acusadora. Eduardo sintió el peso de cada decisión errónea que había tomado en los últimos años. ¿Cómo explicar ambición desmedida, miedo al compromiso y egoísmo a un niño? «Cometí muchos errores», comenzó, su voz entrecortada. «Errores que me alejaron de ustedes y de su madre, pero estoy aquí ahora y quiero mucho formar parte de sus vidas si me dan una oportunidad». Los niños intercambiaron miradas entre sí, como si estuvieran teniendo una conversación silenciosa. Finalmente, la niña que había hecho la primera pregunta se acercó y, para sorpresa de todos, abrazó a Eduardo. «Está bien», dijo, su voz amortiguada contra el pecho de él. «Puedes intentarlo». Los otros pronto se unieron al abrazo y Eduardo se vio envuelto por 4 pares de bracitos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras los abrazaba de vuelta, sintiendo por primera vez el amor incondicional que solo un padre puede sentir. Sofía observaba la escena con una mezcla de emociones. Alivio al ver a los niños aceptando a Eduardo, miedo a lo que el futuro podría traer y una pizca de algo que no quería admitir: esperanza. Mientras el abrazo colectivo se deshacía y los niños comenzaban a bombardear a Eduardo con preguntas sobre su vida y sus viajes,
Sofía sabía que este era solo el comienzo de un largo viaje. Un viaje de reconciliación, de reconstrucción y tal vez de redención. Para Eduardo aquel momento marcaba el inicio de una nueva vida. Una vida donde hojas de cálculo e informes financieros darían lugar a dibujos de niños e historias para dormir. Una vida donde el éxito no se mediría por ceros en la cuenta bancaria, sino por sonrisas y abrazos de 4 pequeños seres que ahora se daba cuenta eran lo más importante del mundo. La noche avanzaba y con ella el primer capítulo de una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de familia, de amor y de segundas oportunidades. El sol apenas había salido cuando Eduardo despertó a la mañana siguiente. Sus ojos ardían de cansancio, pero su mente estaba más alerta que nunca. Los recuerdos de la noche anterior inundaron sus pensamientos. Los rostros curiosos de sus hijos, sus preguntas inocentes, el abrazo inesperado que derritió su corazón. Se sentó en el borde de la cama del hotel, pasando las manos por su rostro. En menos de 48 horas, su vida había dado un vuelco completo. El poderoso CEO, acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a miles de vidas, ahora se veía completamente desprevenido para lidiar con las 4 vidas más importantes que jamás habían cruzado su camino. Tomó el celular y vio decenas de mensajes y llamadas perdidas de su equipo. La adquisición millonaria, que hace 2 días era su única preocupación, ahora parecía insignificante. Con dedos temblorosos, tecleó un mensaje para su vicepresidente. Asume las negociaciones. Cuestiones personales urgentes me impiden continuar. En este momento, confío en ti. Enviado el mensaje, Eduardo se levantó y caminó hasta la ventana. La Ciudad de México ya pulsaba allá afuera, millones de vidas siguiendo sus cursos normales. Pero para él, nada más sería normal. El sonido de una notificación lo trajo de vuelta a la realidad. Era un mensaje de Sofía. Los niños preguntaron por ti esta mañana. Si quieres, puedes venir a desayunar con nosotros. 8:08. Eduardo miró el reloj. 6:45. Sin pensarlo 2 veces, corrió a la ducha. En tiempo récord, estaba vestido y listo para salir. Optó por ropa más casual esta vez, cambiando el traje por jeans y una camisa polo. A las 7:55 estaba parado frente al edificio de Sofía, su corazón acelerado de ansiedad y expectativa. Subió las escaleras, prefiriendo no esperar por el elevador, y pronto estaba frente a la puerta del apartamento 502. Respiró profundo y tocó el timbre. La puerta se abrió, revelando a Sofía. Parecía cansada, pero había una leve sonrisa en sus labios. «Buenos días», dijo, dando un paso al lado para que él entrara. «Los niños están terminando de arreglarse». Eduardo entró, inmediatamente envuelto por los sonidos y olores de una casa con niños por la mañana. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a champú infantil. Risas y discusiones amistosas resonaban por el pasillo. «¡Papá llegó!», gritó una voz infantil, y de repente Eduardo se vio rodeado por 4 pequeños torbellinos en pijamas. «Buenos días, niños», dijo, sonriendo ampliamente mientras intentaba abrazar a todos al mismo tiempo. «¿Nos vas a llevar a la escuela?» «¿Joy?», preguntó Laura, la niña que lo había abrazado la noche anterior. Eduardo miró a Sofía inseguro. Ella asintió levemente. «Si ustedes quieren, me encantaría», respondió, sintiendo una ola de alegría al ver los rostros de los niños iluminarse. «Pero primero», intervino Sofía, «desayuno. Todos a la mesa, vamos». Los niños corrieron a la pequeña mesa de la cocina, arrastrando a Eduardo con ellos. Se vio sentado entre Alejandro y Carlos, mientras Laura y Daniela se acomodaban del otro lado. Sofía comenzó a servir el desayuno: panes, frutas, leche y cereales. Eduardo observó maravillado cómo conseguía atender los pedidos de todos simultáneamente, cortando una fruta aquí, sirviendo leche allá. «¿Quieres café?», le preguntó a Eduardo, sorprendiéndolo. «Ah, sí, por favor», respondió, sintiéndose aún un poco desplazado en esta nueva dinámica familiar. Mientras comían, los niños bombardearon a Eduardo con preguntas. Querían
saber sobre su trabajo, sus viajes, si sabía hablar otros idiomas. Eduardo respondía de la mejor manera que podía, tratando de simplificar conceptos complejos para que entendieran. ¿Ya montaste un elefante?, preguntó Alejandro, sus ojos brillando de curiosidad. Eduardo rió. No, nunca he montado un elefante, pero he visto muchos de cerca cuando estuve en Tailandia. ¡Wow!, exclamaron los niños al unísono. Sofía observaba la interacción con una mezcla de emociones. Era extraño ver a Eduardo allí, interactuando con los niños como si siempre hubiera formado parte de sus vidas. Parte de ella quería resentir esa facilidad con la que parecía encajar, pero otra parte se sorprendía imaginando cómo habría sido si él hubiera estado presente desde el principio. El desayuno terminó demasiado rápido en opinión de Eduardo. Pronto, los niños estaban tomando sus mochilas, listos para ir a la escuela. Recuerden llevar los trabajos de arte, dijo Sofía mientras ayudaba a Daniela a atarse los cordones. Hoy es el día de la exposición en la escuela. Eduardo sintió una punzada de culpa. Había tanto sobre la vida de sus hijos que desconocía. ¿Qué tipo de trabajos de arte?, preguntó, tratando de informarse. Pinturas, respondió Laura animadamente. Yo hice un retrato de la familia. El corazón de Eduardo se encogió. ¿Estaría él en ese retrato? Mientras bajaban al garaje, Eduardo notó el modesto auto de Sofía. Era claramente un vehículo pensado para una familia grande, pero estaba lejos del lujo al que él estaba acostumbrado. «Podemos ir en mi auto», ofreció. «Tiene más espacio». Sofía dudó por un momento, pero asintió. «Está bien, pero yo conduzco. Tú no conoces el camino a la escuela». El trayecto hasta la escuela fue una experiencia surrealista para Eduardo. Sentado en el asiento del pasajero, se giraba constantemente hacia atrás, respondiendo a las preguntas incesantes de los niños y maravillándose con cada pequeño detalle sobre ellos. Al llegar a la escuela, Eduardo sintió un nudo en la garganta. Padres y madres se despedían de sus hijos, una escena cotidiana que para él era completamente nueva. Los niños bajaron del auto, cada uno cargando orgullosamente su trabajo de arte. Antes de entrar, sin embargo, se volvieron hacia Eduardo. «¿Estarás aquí cuando salgamos?», preguntó Carlos, su voz traicionando una mezcla de esperanza y miedo. Eduardo miró a Sofía, que asintió levemente. «Sí, estaré aquí», prometió, sintiendo el peso de esa promesa en cada fibra de su ser. Los niños sonrieron y corrieron hacia adentro de la escuela. Eduardo y Sofía quedaron parados por un momento, observándolos desaparecer entre la multitud de otros alumnos. «¿Y ahora?», preguntó Eduardo, sintiéndose perdido. Sofía soltó un suspiro cansado. «Ahora, Eduardo, nosotros conversamos. Hay mucho que necesitamos discutir». Encontraron un café cercano a la escuela y se sentaron. Por algunos minutos permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Quiero formar parte de la vida de ellos, Sofía», dijo finalmente. «Eduardo», su voz cargada de emoción, «sé que no lo merezco. Sé que causé un dolor inimaginable a ti y a ellos, pero quiero arreglar las cosas». Sofía lo estudió por un largo momento antes de responder. «Eduardo, no es tan simple. No puedes simplemente aparecer después de 5 años y esperar que todo se resuelva mágicamente. Los niños pueden parecer felices ahora, pero tienen preguntas, tienen heridas. Y yo no sé si puedo confiar en ti nuevamente». Las palabras de ella lo golpearon como un puñetazo en el estómago, pero Eduardo sabía que eran verdaderas. «Entiendo», dijo suavemente. «No espero que confíes en mí inmediatamente. Solo pido una oportunidad de probar que he cambiado, que quiero ser el padre que ellos merecen». Sofía asintió lentamente. «Está bien, pero vamos a establecer algunas reglas. Primero, no puedes hacer promesas que no puedas cumplir. Si dices que vas a estar en algún lugar, tienes que estar allí. Segundo, necesitamos establecer una rutina. Los niños necesitan estabilidad. Y tercero, necesitas entender que no puedes simplemente lanzar dinero al problema y pensar que eso lo resuelve todo». Eduardo estuvo de acuerdo con cada punto.
Haré lo que sea necesario, Sofía. Voy a reorganizar mi vida, mis compromisos. Los niños y tú son mi prioridad ahora. Pasaron la siguiente hora discutiendo logística, horarios y las necesidades de los niños. Eduardo absorbía cada información como si su vida dependiera de ello y, de cierta forma, dependía. Cuando finalmente terminaron, Sofía miró el 1900 reloj. Ya casi es hora de ir a buscar a los niños. Mientras caminaban de regreso a la escuela, Eduardo sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos dolorosos. Pero mirando a Sofía, viendo la fuerza y la dedicación que demostraba en cada palabra sobre sus hijos, sabía que haría cualquier cosa para ser digno de esa familia. El sonido del timbre de la escuela resonó a lo lejos y pronto una multitud de niños comenzó a salir por los portones. Eduardo buscó ansiosamente los rostros familiares de sus hijos y entonces allí estaban, 4 pequeñas figuras corriendo en su dirección, sus rostros iluminados por enormes sonrisas. «Papá, mamá, vinieron», gritaron al unísono. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Eduardo. Cada día traía nuevos descubrimientos, alegrías inesperadas y, inevitablemente, desafíos que lo hacían cuestionar si estaba realmente preparado para la paternidad. Una mañana de sábado, Eduardo llegó temprano al apartamento de Sofía. Había prometido llevar a los niños al parque, algo que nunca había hecho antes. Cuando la puerta se abrió, fue recibido por un caos organizado que ya comenzaba a volverse familiar. «¡Papá!», gritó Laura corriendo para abrazarlo. Su cabello estaba despeinado y aún vestía el pijama. «Buenos días, princesa», sonrió Eduardo tomándola en brazos. «¿Lista para el parque?». «Sí», exclamó ella, sus ojos brillando de emoción. Sofía apareció en el pasillo, pareciendo exhausta. «Eduardo, qué bueno que llegaste. ¿Puedes ayudar a Alejandro a encontrar sus tenis? Estoy intentando hacer que Daniela desayune». Eduardo asintió, dejando a Laura en el suelo y dirigiéndose a la habitación de los niños. Encontró a Alejandro revolviendo una pila de ropa. «Hola, campeón, ¿buscando algo?». Alejandro miró hacia arriba frustrado. «Mi tenis azul desapareció. No puedo ir al parque sin él». Eduardo se arrodilló junto al niño. «Vamos a buscarlo juntos, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo viste por última vez?». Después de algunos minutos de búsqueda, encontraron el tenis, debajo de la cama. Alejandro se lo puso rápidamente, una sonrisa de alivio en su rostro. «Gracias, papá». Aquella palabra, papá, aún hacía que el corazón de Eduardo saltara. Era una mezcla de alegría y culpa que lo acompañaba constantemente. De regreso a la sala, encontró a Carlos sentado quieto en el sofá, un libro en sus manos. «Hola, Carlos, ¿no quieres prepararte para el parque?». El niño levantó la mirada. «Dudoso. Yo prefiero quedarme y leer». Eduardo sintió una punzada de preocupación. De los 4, Carlos era el que parecía más distante, más reservado con él. Sentándose al lado de su hijo, Eduardo preguntó suavemente: «¿Puedo ver lo que estás leyendo?». Carlos mostró la portada, La isla del tesoro. «¡Vaya!», exclamó Eduardo genuinamente impresionado. «Ese es un libro increíble, ¿sabes? Cuando tenía tu edad me encantaban las historias de piratas». Los ojos de Carlos se iluminaron un poco. «¿De verdad?». «Sí», sonrió Eduardo. «¿Qué te parece si llevamos el libro al parque? Podemos encontrar un árbol agradable para que leas un poco y después, si quieres, podemos jugar a la búsqueda del tesoro». Carlos pareció considerar la idea por un momento antes de asentir tímidamente. «Está bien». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de preparativos, todos estaban listos para salir. Eduardo observó a Sofía hábilmente organizar a los niños, distribuyendo gorras, aplicando protector solar y verificando que todos tuvieran agua. «¿Cómo haces esto todos los días?», preguntó, una mezcla de admiración y culpa en su voz. Sofía se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa en los labios. «Práctica, mucha práctica». El parque estaba lleno esa mañana soleada.
familias dispersas por todos lados, niños, corriendo y gritando alegremente. Eduardo se sintió momentáneamente abrumado por la responsabilidad de cuidar a 4 niños enérgicos en un espacio tan abierto. «Relájate», dijo Sofía, notando su tensión. «Ellos conocen las reglas. No, se alejarán mucho». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividades. Eduardo se vio empujando columpios, ayudando a construir castillos de arena, corriendo detrás de pelotas y, como lo había prometido, organizando una búsqueda del tesoro improvisada para Carlos, que terminó involucrando a todos los niños. Fue, durante un momento de pausa, mientras los niños comían sándwiches que Sofía había preparado, que Eduardo notó a un grupo de madres mirando en su dirección y susurrando. «No les hagas caso», dijo Sofía siguiendo su mirada. «Probablemente solo tienen curiosidad. No todos los días aparece un padre nuevo en el parque infantil». Eduardo sintió una ola de culpa golpearlo. «Deben estar pensando lo peor de mí». Sofía suspiró. «Eduardo, no puedes controlar lo que otros piensen. Lo que importa es lo que estás haciendo ahora. El esfuerzo que estás haciendo para conectarte con los niños». Él asintió agradecido por la comprensión de ella, aunque no sentía que la mereciera. A medida que avanzaba la tarde, Eduardo comenzó a notar señales de cansancio en los niños. Laura se volvía más llorosa, Alejandro más impaciente, Daniela más callada. Solo Carlos parecía contento, sentado bajo un árbol con su libro. «Creo que es hora de irnos», dijo Sofía comenzando a recoger las cosas. El camino de regreso al apartamento fue tranquilo, los niños exhaustos pero felices. Eduardo cargaba a Laura, que se había quedado dormida en sus brazos, mientras Sofía guiaba a los otros 3. Al llegar, los niños fueron directo a bañarse, dejando a Eduardo y Sofía solos en la sala. «Gracias por hoy», dijo Sofía suavemente. Los niños lo disfrutaron mucho. Eduardo sonrió cansado pero feliz. «Soy yo quien agradece por darme esta oportunidad». Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de emociones no dichas. «Eduardo», comenzó Sofía vacilante, «sé que te estás esforzando, pero necesito saber, ¿esto es permanente? ¿Realmente piensas quedarte?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sabía que era justo que ella cuestionara, dado su historial, pero aún dolía. «Sofía», dijo mirándola a los ojos, «sé que cometí errores imperdonables. Sé que te lastimé a ti y a los niños de una forma que tal vez nunca pueda ser completamente reparada. Pero puedo prometer esto. No hay nada en este mundo más importante para mí ahora que nuestra familia. Estoy aquí para quedarme, no importa lo que pase». Lágrimas se formaron en los ojos de Sofía, pero las contuvo. «Quiero creerte, Eduardo, pero llevará tiempo». «Lo entiendo», asintió él, «y estoy dispuesto a probar día tras día que pueden contar conmigo». En ese momento el sonido de pasos apresurados interrumpió la conversación. Los niños volvieron a la sala en pijama y con el cabello mojado. «Papá, ¿vas a leernos un cuento antes de dormir?», preguntó Alejandro esperanzado. Eduardo miró a Sofía, quien asintió levemente. «Claro que sí, campeón», sonrió. «¿Qué historia quieren escuchar?». Mientras seguía a los niños a la habitación, Eduardo sintió una mezcla de gratitud y determinación. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez en su vida sentía que estaba exactamente donde debía estar. La noche cayó sobre Ciudad de México y dentro de aquel pequeño apartamento, una familia comenzaba lentamente a sanar y reconectarse. Eduardo, sentado al borde de la cama, con 4 pares de ojos atentos fijos en él mientras leía, se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier negocio que hubiera cerrado: el verdadero significado de hogar. El quants, sonido estridente del despertador, arrancó a Eduardo de su sueño. Tanteó la mesita de noche, buscando el celular para silenciar la alarma. 5:30 de la mañana. Suspirando, se sentó en la cama del hotel que se había convertido en su hogar temporal en Ciudad de México. Su mente inmediatamente comenzó a catalogar las tareas del día.
videoconferencia con inversionistas a las 7 y reunión con el equipo, local a las 10 horas, comida con un socio potencial al mediodía y la presentación de ballet de Laura a las 16 horas. Eduardo sonrió al pensar en su hija. En las últimas semanas ella no hablaba de otra cosa más que de la presentación. Le había prometido estar allí en primera fila y nada en el mundo le haría romper esa promesa. Mientras se preparaba para el día, su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Buenos días, recordatorio. Laura tiene presentación hoy a 200. Las 16 horas, está nerviosa. Sería bueno si pudieras llamarla antes de ir a la oficina. Eduardo inmediatamente marcó el número de Sofía. Después de algunos tonos, escuchó la voz soñolienta de Laura. ¿Hola? Buenos días, princesa. ¿Lista para el gran día? La voz de Laura inmediatamente se animó. Papá, estoy súper nerviosa. ¿Y si olvido los pasos? Eduardo sintió que su corazón se derretía. Laura, has practicado mucho. Te irá maravillosamente bien. Y aunque olvides algún paso, lo importante es divertirte, ¿verdad? Cierto, respondió ella, sonando un poco más confiada. Vas a estar allí, ¿verdad? No me lo perdería por nada del mundo, le aseguró. Estaré en primera fila, animándote. Después de despedirse de Laura e intercambiar algunas palabras con Sofía sobre los preparativos para la presentación, Eduardo terminó de arreglarse y salió hacia la oficina. La mañana pasó en un borrón de reuniones y llamadas telefónicas. Entre una conversación y otra, Eduardo se encontraba mirando la foto de los 4 hijos que ahora ocupaba un lugar destacado en su escritorio. ¿Cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo? A las 15:30, Eduardo comenzó a recoger sus cosas, ansioso por salir y llegar a tiempo a la presentación de Laura. Fue entonces cuando su asistente entró apresuradamente en su oficina. Señor Sánchez, tenemos un problema. El señor Nakamura de la empresa japonesa llegó de sorpresa e insiste en tener una reunión ahora. Eduardo sintió que su estómago se hundía. El señor Nakamura era un socio crucial para la expansión de la empresa en Asia. Posponer la reunión podría costar millones. Por un momento dudó. El viejo Eduardo no habría pensado 2 veces antes de cancelar cualquier compromiso personal por un negocio de esa magnitud. Pero, ahora, dile al señor Nakamura que lamentablemente tengo un compromiso ineludible, respondió Eduardo firmemente. ¿Podemos reprogramar para mañana por la mañana? El asistente pareció sorprendido, pero asintió y salió para transmitir el mensaje. Eduardo tomó su teléfono y marcó un número familiar. «Sofía, estoy saliendo de la oficina ahora. Llegaré a tiempo para ver brillar a nuestra estrella». El auditorio de la escuela estaba lleno cuando Eduardo llegó. Padres ansiosos se aglomeraban, cámaras en mano, listos para capturar cada momento. Él divisó a Sofía sentada en la primera fila, guardando un lugar para él. «Pensé que no vendrías», comentó ella cuando él se sentó. «Lo prometí», respondió Eduardo simplemente. Las luces se apagaron y el espectáculo comenzó. Cuando Laura entró en el escenario, Eduardo sintió que su corazón se llenaba de un orgullo que jamás había experimentado antes. Ella bailaba con gracia y determinación, su pequeño rostro concentrado en cada movimiento. Al final de la presentación, mientras el público aplaudía entusiásticamente, Eduardo vio los ojos de Laura recorriendo la multitud hasta encontrar los suyos. La sonrisa que ella le dio al verlo allí cumpliendo su promesa valía más que cualquier negocio que él hubiera cerrado. Después del espectáculo, mientras las familias se reunían en el patio de la escuela para un pequeño cóctel, Eduardo se vio rodeado no solo por Laura, sino también por Alejandro, Carlos y Daniela, todos ansiosos por contarle sobre su día. «Papá, ¿viste cómo bailé?», se preguntaba Laura repetidamente. «Sí, mi amor, estuviste increíble», respondía él abrazándola con fuerza. «Papá, mañana es el día de llevar a los padres a mi salón», recordó Alejandro. «¿Podrás ir?». Eduardo dudó por un momento, recordando la agenda llena que lo esperaba, pero mirando el rostro esperanzado de su hijo, supo cuál era la elección correcta. «Claro que sí, campeón, no me lo perdería por nada». Sofía, que observaba la escena de cerca,
Se acercó a Eduardo. «Gracias por haber venido», dijo suavemente. Significó mucho para Laura, para todos nosotros en realidad. Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Sofía, yo sé que aún tengo mucho que probar, mucho que compensar, pero quiero que sepas que lo estoy intentando, de verdad». Ella lo observó por un momento, sus ojos suavizándose. «Lo sé, Eduardo, estoy viendo tu esfuerzo. Solo continúa así, ¿de acuerdo?» Esa noche, después de acostar a los niños y leerle un capítulo más de La Isla del Tesoro a Carlos, Eduardo regresó a su habitación de hotel. Encendió la laptop, listo para compensar el trabajo que había dejado atrás. Mientras respondía correos electrónicos y revisaba informes, su mirada seguía desviándose hacia la foto de los niños en su mesa de noche. Recordó la sonrisa de Laura en el escenario, la expectativa en los ojos de Alejandro sobre el día siguiente, la forma en que Carlos se acurrucó contra él durante la lectura y el dibujo que Daniela le había hecho. Fue entonces cuando Eduardo se dio cuenta. Su definición de éxito estaba cambiando. Los números en hojas de cálculo y los acuerdos millonarios, que antes eran su única medida de realización, ahora parecían vacíos en comparación con las sonrisas y abrazos de sus hijos. Cerrando la laptop, Eduardo se acostó, su mente no en los negocios que lo esperaban, sino en los pequeños logros y desafíos que lo aguardaban como padre. Mañana sería otro día de equilibrio, otro día de elecciones, y por primera vez en su vida se sentía verdaderamente preparado para priorizar lo que realmente importaba. Mientras el sueño lo envolvía, Eduardo sonrió. El camino por delante aún era largo y lleno de obstáculos, pero ahora tenía una brújula infalible guiando sus decisiones: el amor por su familia recién descubierta. La oficina de Eduardo bullía de actividad aquella mañana de jueves. Ejecutivos de traje circulaban apresuradamente, sosteniendo carpetas y hablando por celular. En el centro de este torbellino, Eduardo se encontraba en su oficina, los ojos fijos en la pantalla del computador, pero su mente estaba lejos de allí. «Señor Sánchez», la voz de su asistente lo trajo de vuelta a la realidad. «El consejo está esperando por usted en la sala de reuniones». Eduardo asintió, ajustando su corbata. «Gracias, Luisa. Estaré allí en un minuto». Tan pronto como la puerta se cerró, tomó su celular y escribió un mensaje rápido para Sofía. «Reunión importante. Puede ser que me retrase para ir por los niños a la escuela. Te aviso en cuanto pueda». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Eduardo, se lo prometiste a ellos. Intenta no llegar tarde, por favor». Él suspiró sintiendo el peso de la culpa y la responsabilidad. Guardando el celular en el bolsillo, se dirigió a la sala de reuniones. El ambiente estaba tenso cuando Eduardo entró. Los miembros del consejo lo miraban con expresiones serias. «Eduardo», comenzó Roberto, el presidente del consejo, «necesitamos discutir tu disponibilidad reciente». Eduardo sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese momento llegaría eventualmente. «En los últimos meses», continuó Roberto, «notamos una caída significativa en tu presencia en la oficina. Reuniones reprogramadas, viajes de negocios cancelados, decisiones importantes postergadas. Entendemos que tu situación personal cambió, pero la empresa no puede sufrir las consecuencias». Eduardo respiró profundamente antes de responder. «Señores, señoras, entiendo sus preocupaciones. Es verdad que mi vida personal pasó por cambios significativos. Descubrí que tengo 4 hijos y me estoy esforzando por estar presente en sus vidas. Sin embargo, eso no significa que mi compromiso con la empresa haya disminuido». «Nadie cuestiona tu compromiso, Eduardo», intervino Teresa, otra miembro del consejo. «Pero cuestionamos tu capacidad de equilibrar tus nuevas responsabilidades personales con las exigencias de liderar una empresa de este tamaño». Las palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Sabía que estaba en una encrucijada. La carrera por la que había sacrificado tanto ahora parecía amenazar a la familia que apenas comenzaba a conocer. «Propongo lo siguiente», dijo Eduardo, su mente trabajando rápidamente. «Denme 3 meses.
reestructuraremos algunos procesos, delegaré más responsabilidades a mi equipo inmediato e implementaremos un sistema de trabajo más flexible. No solo para mí, sino para todos los empleados con familias. Si al final de ese periodo los resultados no son satisfactorios, yo mismo presentaré mi renuncia. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, algunos escépticos, otros intrigados. Finalmente, Roberto habló. «Está bien, Eduardo, 3 meses, pero estaremos observando de cerca». La reunión se extendió por 2 horas más, discutiendo detalles y estrategias. Cuando finalmente terminó, Eduardo miró el reloj y su corazón se hundió. Ya había pasado la hora de recoger a los niños en la escuela. Corriendo hacia su auto, intentó llamar a Sofía, pero cayó en el buzón de voz. Condujo lo más rápido que el tráfico permitía, su estómago revolviéndose de ansiedad. Sin llegar a la escuela, vio a Sofía y a los niños sentados en los escalones de la entrada. Los rostros de los pequeños se iluminaron al verlo, pero la mirada de Sofía era de pura decepción. «Disculpen la tardanza», dijo acercándose. La reunión se extendió más de lo que esperaba. Laura corrió a abrazarlo, pero Carlos mantuvo la distancia, los brazos cruzados. «Prometiste que no ibas a llegar tarde otra vez», murmuró el niño, el dolor evidente en su voz. Eduardo sintió como si su corazón estuviera siendo aplastado. «Lo sé, campeón, perdóname. Prometo que lo compensaré». «Siempre prometes», respondió Carlos en voz baja, volviéndose para entrar al auto. En el camino a casa, Eduardo intentó animar el ambiente, preguntando sobre el Día de los Niños, pero la atmósfera permaneció tensa. Sofía apenas hablaba, respondiendo solo con monosílabos cuando era necesario. Al llegar al apartamento, los niños corrieron hacia adentro, dejando a Eduardo y Sofía solos por un momento. «Sofía, yo...» Ella levantó la mano interrumpiéndolo. «No, Eduardo. No quiero oír disculpas, quiero acciones. Los niños necesitan consistencia, confiabilidad. No pueden estar preguntándose si su padre va a aparecer o no». Las palabras de ella lo golpearon profundamente. «Lo sé. Lo estoy intentando, Sofía. Realmente lo estoy intentando. Pero no es fácil equilibrar todo». La mirada de ella se suavizó un poco. «Entiendo que no es fácil. Pero Eduardo, ser padre no es algo que haces cuando te conviene. Es un compromiso a tiempo completo». Esa noche, después de ayudar a los niños con la tarea y acostarlos, Eduardo se sentó en la sala del apartamento de Sofía, su laptop abierta frente a él. Estaba determinado a encontrar una solución, una forma de estar presente para su familia sin sacrificar completamente su carrera. Pasaron horas mientras trabajaba en hojas de cálculo, reorganizaba agendas y repensaba estructuras corporativas. Cuando finalmente miró el reloj, ya pasaban las 2 de la mañana. Cerrando la laptop, Eduardo caminó silenciosamente por el pasillo, deteniéndose para mirar dentro de cada habitación de los niños. Verlos durmiendo pacíficamente reforzó su determinación. Haría que esto funcionara, costara lo que costara. Al llegar a la puerta encontró a Sofía en la cocina, una taza de té en las manos. «¿Todavía estás aquí?», dijo ella sorprendida. Eduardo asintió. Estaba trabajando en algunas cosas. «Sofía, te prometo que haré que esto funcione. Encontraré un equilibrio». Ella lo observó por un momento, sus ojos buscando sinceridad en los de él. «Espero que sí, Eduardo. Por el bien de los niños y por el tuyo también». Mientras conducía de regreso al hotel esa noche, Eduardo reflexionó sobre el camino por delante. Sabía que no sería fácil. El mundo corporativo no perdonaba fácilmente, y ser padre de 4 niños demandaba más de lo que jamás había imaginado. Pero por primera vez en su vida, Eduardo sentía que estaba luchando por algo verdaderamente importante. El desafío de los próximos 3 meses no era solo probar al consejo que podía liderar la empresa. Era probarse a sí mismo, a Sofía y, más importante, a los niños, que podía ser el padre que ellos merecían. Mientras las luces de la ciudad pasaban por la ventana del auto, Eduardo hizo una promesa silenciosa. Encontraría una manera de
tener éxito en ambos aspectos de su vida. No porque fuera fácil, sino porque era necesario, porque finalmente entendía lo que realmente importaba. Las semanas siguientes fueron una verdadera prueba de fuego para Eduardo. Los días se transformaron en una secuencia interminable de malabares entre reuniones corporativas y eventos escolares, negociaciones de contratos y sesiones de ayuda con la tarea. Cada minuto parecía una batalla contra el reloj, una lucha constante por estar presente en dos mundos que parecían cada vez más incompatibles. En una mañana particularmente agitada, Eduardo se encontraba en su oficina, los ojos fijos en la pantalla del computador mientras participaba en una videoconferencia crucial con inversionistas internacionales. Al mismo tiempo, su celular vibraba incesantemente con mensajes de Sofía. Alejandro, tiene fiebre. Necesito llevarlo al médico. ¿Puedes recoger a las niñas en la escuela? Eduardo sintió que el estómago se le hundía. La reunión estaba lejos de terminar y tenía otra programada inmediatamente después. Pero el pensamiento de decepcionar a los niños nuevamente era insoportable. Con un profundo suspiro, hizo algo que jamás habría considerado meses atrás. «Señores», interrumpió la reunión, «pido disculpas, pero surgió una emergencia familiar. Necesitaré terminar mi participación ahora. Mi equipo continuará la presentación y estoy a disposición para aclarar cualquier duda posteriormente». Los rostros en la pantalla parecían sorprendidos, algunos hasta un poco irritados, pero a Eduardo no le importó. Apagando rápidamente la computadora, tomó su saco y corrió fuera de la oficina. «Luisa», llamó a su asistente mientras pasaba, «cancela mis compromisos por el resto del día. Emergencia familiar». El trayecto hasta la escuela de las niñas fue tenso, con Eduardo alternando entre conducir y responder mensajes de trabajo en los semáforos. Cuando finalmente llegó, vio a Laura y Daniela esperando ansiosamente en la entrada, sus caritas iluminándose al verlo. «Papá», se gritaron al unísono corriendo para abrazarlo. «Hola, mis princesas», sonrió inclinándose para abrazarlas. «¿Cómo estuvo su día?». Mientras las niñas charlaban sobre sus aventuras escolares, Eduardo las condujo al auto, su mente dividida entre el cariño por sus hijas y la preocupación por Alejandro. En el camino a casa, su teléfono sonó. Era Roberto, el presidente del consejo. «Eduardo, ¿qué pasó en la reunión? Los inversionistas quedaron...». «Roberto», Eduardo lo interrumpió firmemente. «Sé que la situación es delicada, pero mi hijo está enfermo. Voy camino a casa ahora, con mis hijas. En cuanto pueda, te devuelvo la llamada y resolvemos esto». Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea antes de que Roberto respondiera, su voz más suave. «Entiendo. Espero que tu hijo mejore. Hablamos después». Al llegar a casa, encontró a Sofía en la sala, un Alejandro febril acurrucado en sus brazos. «¿Cómo está?», se preguntó Eduardo con preocupación evidente en su voz. «El médico dijo que es solo un resfriado fuerte», respondió Sofía, pareciendo exhausta. «Pero la fiebre no cede». Eduardo se acercó, colocando la mano en la frente de su hijo. «Hola, campeón. Papá está aquí ahora, ¿de acuerdo?». Alejandro abrió los ojos formándose una pequeña sonrisa débil en sus labios. «Hola, papá». Las horas siguientes fueron una mezcla de cuidados a Alejandro, atención a las niñas e intentos furtivos de responder correos electrónicos urgentes del trabajo. Carlos, al llegar de la escuela, pareció sorprendido al ver a su padre en casa tan temprano. «¿No deberías estar trabajando?», preguntó el niño, una mezcla de curiosidad y desconfianza en su voz. Eduardo sintió un apretón en el pecho. Era doloroso darse cuenta de que su presencia en casa durante el día era algo tan inusual que causaba extrañeza en sus hijos. «A veces, Carlos», respondió suavemente, «el trabajo más importante que tenemos es estar con nuestra familia». Medida que la noche caía, la fiebre de Alejandro finalmente comenzó a ceder. Eduardo, sentado en el borde de la cama de su hijo, observaba al niño dormir pacíficamente. Fue entonces cuando Sofía entró a la habitación, 2 tazas de café en las manos. «Gracias», murmuró él aceptando la bebida. «Por todo».
Sofía se sentó a su lado, sus ojos fijos en Alejandro. ¿Sabes, Eduardo? Hoy fue diferente. ¿Cómo así? Elegiste estar aquí, explicó ella. Sin vacilación, sin excusas. Simplemente estabas aquí cuando te necesitábamos. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Debería haberlo hecho desde el principio. Perdóname por tardar tanto en entender. Sofía colocó su mano sobre la de él, un gesto que lo tomó por sorpresa. Lo importante es que lo estás entendiendo ahora. En ese momento, mirando a su hijo dormido y sintiendo el suave toque de Sofía, Eduardo tuvo una epifanía. El éxito, se dio cuenta, no se medía por números en una hoja de cálculo o por el tamaño de su cuenta bancaria. Se medía por las sonrisas de sus hijos, por la confianza renovada en los ojos de Sofía, por la sensación de paz que lo envolvía ahora. Necesito hacer algunos cambios, dijo, más para sí mismo que para Sofía. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó ella, curiosa. Eduardo respiró hondo. En la empresa, en mi vida, en todo. No puedo seguir viviendo dividido entre dos mundos. Necesito encontrar una forma de integrar mi vida profesional y personal de una manera que me permita estar presente para ustedes sin sacrificar todo lo que he construido. Sofía lo observó por un momento, una mezcla de esperanza y cautela en sus ojos. ¿Y cómo piensas hacer eso? Todavía no lo sé exactamente, admitió, pero sé que necesito comenzar. Por ustedes, por mí. En los días que siguieron, Eduardo se sumergió en un proceso intenso de reestructuración, tanto en la empresa como en su vida personal. Delegó más responsabilidades, implementó políticas de trabajo flexible e incluso consideró la posibilidad de cambiar la sede de la empresa para estar más cerca de casa. Cada decisión era un paso hacia un nuevo Eduardo, un hombre que finalmente entendía que el verdadero legado no se construía en salas de reuniones, sino en los momentos tranquilos con sus hijos, en las conversaciones sinceras con Sofía, en la construcción paciente de una familia. A medida que los cambios comenzaban a tomar forma, Eduardo sentía una transformación interna. El ejecutivo implacable daba lugar a un padre dedicado. El adicto al trabajo cedía espacio a un hombre que valoraba el equilibrio. Era una metamorfosis desafiante, a veces dolorosa, pero profundamente gratificante. Y así, día tras día, elección tras elección, Eduardo construía no solo una nueva rutina, sino una nueva versión de sí mismo. Una versión que, esperaba, sería digna del amor de sus hijos y de la confianza renovada de Sofía. El camino por delante aún era largo e incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sentía que estaba en la dirección correcta. Ya no era una cuestión de elegir entre familia y carrera, sino de encontrar una forma de honrar ambas partes de su vida. Y en esa búsqueda del equilibrio, descubría una fuerza y un propósito que jamás imaginó poseer. El sonido de risas infantiles resonaba en la sala de reuniones, un contraste surrealista con el ambiente corporativo que la rodeaba. Eduardo, sentado a la cabecera de la mesa, no pudo contener una sonrisa al ver a Laura dibujando animadamente en un rincón de la sala, mientras Alejandro y Daniela jugaban tranquilamente con tablets educativas. Como pueden ver, señores, continuó su presentación a los miembros del Consejo, nuestra nueva política de familia en el trabajo no solo ha mejorado la satisfacción de los empleados, sino que también ha aumentado significativamente nuestra productividad en el último trimestre. Los ejecutivos intercambiaron miradas escépticas, algunos claramente incómodos con la presencia de los niños en la sala. Roberto, el presidente del consejo, carraspeó antes de hablar. Eduardo, entendemos tu situación personal, pero ¿transformar nuestro ambiente de trabajo en una guardería? Esto parece un poco extremo, ¿no crees? Eduardo mantuvo la calma, ya esperando esa reacción. No se trata de transformar la oficina en una guardería, Roberto. Se trata de crear un ambiente que reconozca que nuestros empleados tienen vidas más allá de estas paredes. El programa es opcional y tiene reglas claras. Los resultados hablan por sí mismos.
Teresa, otra miembro del consejo, intervino. Los números son impresionantes, no puedo negarlo. Pero ¿qué hay de la imagen de la empresa? Nuestros clientes y socios pueden no ver esto con buenos ojos. Fue en ese momento cuando Carlos, que había estado quieto observando todo, se levantó y caminó hasta Eduardo. «Papá, ¿puedo decir algo?» Eduardo dudó por un momento, sorprendido, pero asintió. «Claro, hijo». Carlos se volvió hacia los ejecutivos, su pequeña figura erguida con una confianza sorprendente. «Señores y señoras, mi papá siempre me ha enseñado que una empresa es como una gran familia. Si ustedes cuidan bien de su familia, ella cuida bien de ustedes. ¿No es eso lo que estamos haciendo aquí?» Silencio atónito cayó sobre la sala. Eduardo sintió que su pecho se hinchaba de orgullo, luchando contra la emoción que amenazaba con desbordarse. Roberto fue el primero en recuperarse. Con una leve sonrisa, se inclinó hacia adelante. «Bueno, joven Carlos, creo que acabas de dar la mejor presentación que he visto en esta sala». La tensión en la sala se disipó, dando lugar a risas y una atmósfera más ligera. La reunión continuó, con los miembros del consejo ahora más abiertos a discutir los méritos del nuevo programa. Horas después, con los niños ya en casa, con Sofía, Eduardo permaneció en su oficina reflexionando sobre los eventos del día. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Los niños no paran de hablar sobre el día en la oficina, especialmente Carlos. Está tan orgulloso. ¿Cómo fue la reunión? Eduardo sonrió tecleando su respuesta. Fue interesante. Te cuento. Todo cuando llegue a casa. Carlos nos salvó hoy. Guardando el teléfono, Eduardo se permitió un momento de satisfacción. Los cambios que había implementado estaban comenzando a dar frutos, no solo en su vida personal, sino también en los negocios. Sin embargo, sabía que el camino por delante aún sería desafiante. Mientras arreglaba su maletín para irse, escuchó un golpe en la puerta. Era Roberto. «Eduardo, ¿puedo entrar?» «Claro, Roberto. ¿Qué puedo hacer por ti?» El presidente del consejo entró, su semblante serio. «Quiero hablar sobre hoy, sobre todos estos cambios que has estado haciendo». Eduardo sintió un nudo en el estómago, preparándose para lo peor. Roberto continuó. «¿Sabes? Cuando propusiste todas estas ideas locas hace unos meses, pensé que estaba presenciando el fin de tu carrera. Un CEO obsesionado con la familia parecía una receta para el desastre». Hizo una pausa, y Eduardo esperó, tenso. «Pero hoy vi algo diferente. Vi a un líder que no solo habla sobre valores, sino que los vive. Vi una empresa que realmente se preocupa por sus empleados. Y lo más importante, vi resultados». Eduardo soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta que estaba conteniendo. Roberto sonrió levemente. «No me malinterpretes, todavía. Creo que estás pisando terreno peligroso. Pero estoy dispuesto a dar más tiempo para ver a dónde lleva esto. Solo trata de no convertir todas nuestras reuniones en sesiones de «lleva a tu hijo al trabajo». ¿De acuerdo?» Eduardo rió, sintiendo el alivio recorrer su cuerpo. «Entendido, Roberto. Y gracias por la confianza». Después de que Roberto salió, Eduardo finalmente dejó la oficina, ansioso por volver a casa. En el camino reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en los últimos meses. El Eduardo de antes se habría quedado en la oficina hasta tarde, obsesionado con informes y proyecciones. Ahora, su corazón se aceleraba ante la perspectiva de llegar a casa, de escuchar las historias de los niños sobre su día, de compartir una cena con Sofía. Al llegar al apartamento, fue recibido por un coro de «papá», y pronto se vio envuelto en un abrazo colectivo. Sofía observaba desde la cocina, una sonrisa suave en sus labios. Durante la cena, los niños hablaban todos al mismo tiempo, emocionados con la experiencia en la oficina del padre. Carlos, especialmente, parecía radiante. «Papá, ¿viste cómo? Hablé con esos señores de traje. Me escucharon de verdad». Eduardo sonrió despeinando el cabello de su hijo. «Sí que lo vi, campeón. Estuviste increíble. Creo que tenemos un futuro CEO en la familia». Más tarde, con los niños en la cama, Eduardo y Sofía se sentaron en el balcón, disfrutando de un momento de calma.
Entonces, comenzó Sofía, ¿cómo fue realmente la reunión? Eduardo suspiró recostándose en la silla. Fue intensa. Hubo resistencia, como esperábamos, pero creo que estamos en el camino correcto. Los cambios están funcionando, Sofía, no solo para nosotros, sino para toda la empresa. Ella lo observó por un momento, sus ojos buscando algo en el rostro de él. Te ves diferente, ¿sabes? Más en paz. Eduardo reflexionó sobre eso. Creo que lo estoy. Por primera vez en la vida, siento que estoy haciendo lo correcto. No solo en los negocios, sino como padre, como persona. Sofía extendió la mano, entrelazando sus dedos con los de él. El gesto, simple pero cargado de significado, hizo que el corazón de Eduardo saltara. Estoy orgullosa de ti, dijo, suavemente. El camino que has elegido no es fácil, pero está haciendo la diferencia. Para los niños, para la empresa, para nosotros. Aquel nosotros flotó en el aire, cargado de posibilidades. Eduardo sintió una ola de esperanza invadirlo. Tal vez, solo tal vez, estaban construyendo no solo una familia, sino un futuro juntos. Sofía, comenzó, su voz baja e intensa. Sé que cometí muchos errores en el pasado, que te lastimé de formas que quizás nunca puedan ser completamente reparadas. Pero quiero que sepas que cada día, cada decisión que tomo ahora es pensando en ustedes, en ser el padre que nuestros hijos merecen, ser el hombre que tú mereces. Sofía lo miró fijamente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Eduardo, el camino es largo, hay mucho todavía por reconstruir, por sanar, pero estoy feliz de que estemos caminando juntos en este viaje. Se quedaron allí, con las manos entrelazadas, el silencio de la noche interrumpido solo por los sonidos distantes de la ciudad. Eduardo sabía que los desafíos estaban lejos de terminar. Habría días difíciles por delante, tanto en el trabajo como en casa, pero en ese momento sentado allí con Sofía, sabiendo que sus hijos dormían seguros muy cerca, sintió una certeza profunda. No importaba lo que el futuro le deparara, él estaba exactamente donde debía estar. Y por primera vez en su vida, Eduardo Sánchez estaba verdaderamente en casa. El sonido del timbre resonó por el apartamento, rompiendo la tranquila rutina de un sábado por la mañana. Eduardo, que estaba ayudando a Alejandro con un proyecto de ciencias en la mesa de la cocina, intercambió una mirada intrigada con Sofía. ¿Estamos esperando a alguien?, preguntó. Sofía negó con la cabeza, secándose las manos en el delantal mientras se dirigía a la puerta. Cuando la abrió, su expresión pasó de curiosidad a shock. ¿Mamá? ¿Papá? Eduardo sintió que su estómago se hundía. Los padres de Sofía nunca los había conocido, y considerando las circunstancias de su relación con Sofía en el pasado, sabía que probablemente no era la persona favorita de ellos. «¡Sorpresa, querida!», exclamó la madre de Sofía, entrando al apartamento con los brazos abiertos. Su padre la seguía cargando maletas. Los niños, al oír las voces desconocidas, corrieron hacia la sala. «¡Abuela! ¡Abuelo!», gritaron al unísono, lanzándose a los brazos de sus abuelos. Eduardo permaneció en la cocina, sintiéndose de repente como un intruso en la escena familiar. Sofía le lanzó una mirada de disculpa antes de volverse hacia sus padres. «Deberían haber avisado que vendrían», dijo, su voz una mezcla de alegría y preocupación. «¿Y perder la oportunidad de sorprender a nuestros nietecitos?», rió la madre de Sofía. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Eduardo, que finalmente había reunido el valor para unirse al grupo en la sala. Su sonrisa vaciló por un momento. «Y tú debes ser...». Eduardo se presentó extendiendo la mano. «Es un placer finalmente conocerlos, señor y señora Ramírez». El padre de Sofía estrechó su mano con más fuerza de la necesaria. «Ah, sí, el famoso Eduardo. Tenemos mucho de qué hablar, joven». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Los niños, emocionados con la presencia de los abuelos,
querían mostrarles cada aspecto de sus vidas. Eduardo se vio relegado a un papel secundario, observando desde lejos mientras Sofía y sus padres interactuaban con los niños. Durante el almuerzo, la tensión era palpable. Los padres de Sofía hacían preguntas corteses, pero sus expresiones dejaban claro que estaban evaluando cada movimiento de Eduardo. Entonces, Eduardo, comenzó el señor Ramírez, su voz cargada de un tono que mezclaba curiosidad y desafío, ¿cómo planeas exactamente compensar 5 años de ausencia en la vida de estos niños? El silencio cayó sobre la mesa. Los niños, sintiendo la tensión, miraban ansiosamente entre Eduardo y su abuelo. Eduardo respiró profundamente antes de responder. Señor Ramírez, sé que cometí errores imperdonables en el pasado. No hay excusas para mi ausencia. Todo lo que puedo hacer ahora es estar presente, todos los días, y esforzarme por ser el padre que estos niños merecen. Bonitas palabras, replicó el señor Ramírez, pero las acciones hablan más fuerte. Fue Carlos quien intervino sorprendiendo a todos. Abuelo, papá se ha esforzado mucho. Viene a mis presentaciones de la escuela, me ayuda con la tarea e incluso me enseñó a andar en bicicleta el mes pasado. Los ojos del señor Ramírez se suavizaron un poco al mirar a su nieto. ¿Es verdad, Carlos? Los otros niños también comenzaron a hablar, cada uno compartiendo un recuerdo reciente con Eduardo. El corazón de él se llenó de emoción al escuchar cómo sus pequeñas acciones diarias habían impactado a sus hijos. Sofía, que hasta entonces había estado callada, finalmente habló. Mamá, papá, sé que tienen sus reservas y con razón, pero Eduardo ha sido increíble en los últimos meses. Realmente se está esforzando por ser parte de esta familia. La señora Ramírez observó a su hija por un momento antes de volverse hacia Eduardo. ¿Y qué hay de tu trabajo? He oído que eres un gran ejecutivo. ¿Cómo concilias eso con la vida familiar? Eduardo sonrió, agradecido por la oportunidad de hablar sobre los cambios que había implementado. En realidad, señora Ramírez, he hecho varios cambios en la empresa para priorizar el equilibrio entre trabajo y familia. Implementamos políticas de trabajo flexible, creamos espacios para niños en la oficina e incluso estamos considerando mudar la sede de la empresa para estar más cerca de casa. Los padres de Sofía parecieron genuinamente impresionados con esta información. El resto del almuerzo transcurrió de manera más ligera, con los abuelos compartiendo historias de la infancia de Sofía y los niños riendo de las travesuras de su madre cuando era pequeña. Más tarde, mientras los niños mostraban a los abuelos sus habitaciones, Eduardo y Sofía tuvieron un momento a solas en la cocina. «Perdona por esto», susurró Sofía. «No sabía que vendrían». Eduardo sonrió tomando su mano. «Está todo bien, tienen todo el derecho a preocuparse. Estoy feliz de tener la oportunidad de mostrarles que he cambiado». Sofía lo miró a los ojos, su expresión seria. «Eduardo, lo que dijiste en la mesa, sobre cambiar la sede de la empresa, ¿realmente estás considerando eso?» Él asintió. «Sí, de hecho es más que solo considerarlo. Ya comencé a buscar lugares. Quiero estar más cerca de ustedes, Sofía. Quiero que esto funcione, de verdad». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «Realmente has cambiado, ¿verdad?» Antes de que Eduardo pudiera responder, fueron interrumpidos por la voz del señor Ramírez. «¿Puedo hablar contigo un momento, Eduardo?» Con una última mirada tranquilizadora a Sofía, Eduardo siguió al señor Ramírez hasta el balcón. Los dos hombres permanecieron en silencio por unos instantes, observando la ciudad abajo. «¿Sabes, Eduardo?», comenzó el señor Ramírez, «cuando Sofía nos contó sobre el embarazo hace 5 años y después sobre tu desaparición, juré que sí, algún día te encontraba. Las cosas no serían nada agradables». Eduardo tragó saliva, pero se mantuvo en silencio. «Pero hoy», continuó el señor Ramírez, «vi algo que me sorprendió. Vi el modo en que los niños te miran, cómo hablan de ti. Y más importante, vi la mirada de Sofía. Es la misma mirada que mi esposa tiene para mí después de 40 años de matrimonio». Se volvió para mirar a Eduardo. «No voy a decir que todo está perdonado. Lo que hiciste fue grave, pero estoy dispuesto a dar una oportunidad.
por Sofía y por los niños. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Gracias, señor Ramírez. Prometo que no los decepcionaré. El señor Ramírez asintió. Eso espero, muchacho, porque si lo haces no habrá un lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí. A pesar de la amenaza velada, Eduardo no pudo evitar sonreír. Era la aceptación que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Cuando volvieron al interior, encontraron la sala llena de risas. Los niños estaban mostrando a los abuelos un álbum de fotos recientes, lleno de momentos capturados en los últimos meses. Eduardo enseñando a Carlos a andar en bicicleta, Laura en su presentación de ballet, un picnic en el parque con toda la familia. Sofía se acercó a Eduardo, entrelazando sus dedos con los de él. «¿Está todo bien?», susurró. Él asintió atrayéndola más cerca. «Mejor que bien». Observando la escena frente a él, las sonrisas de los niños, la mirada de aprobación reticente de los padres de Sofía, el calor de la mano de ella en la suya, Eduardo sintió una ola de gratitud invadirlo. El camino hasta allí no había sido fácil y sabía que aún habría desafíos por delante. Pero en ese momento, rodeado por su familia, Eduardo entendió que había encontrado finalmente su lugar en el mundo. No era en la cima de un rascacielos corporativo o en una sala de reuniones lujosa. Era allí, en aquel apartamento acogedor, con el sonido de las risas de sus hijos y el amor de Sofía a su lado. Y por primera vez en su vida, Eduardo Sánchez se sintió verdaderamente completo. El sol apenas había salido cuando Eduardo despertó, el sonido suave de la respiración de Sofía a su lado. Sonrió recordando la noche anterior, una conversación profunda que se extendió hasta las primeras horas de la mañana, culminando en un momento de intimidad que hacía mucho no compartían. Cuidadosamente, para no despertarla, Eduardo se levantó y fue a la cocina. Decidió preparar el desayuno para todos, un pequeño gesto que se había vuelto parte de su nueva rutina. Mientras la cafetera zumbaba y el olor a pan tostado llenaba el aire, reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida en los últimos meses. El sonido de pequeños pasos lo sacó de sus pensamientos. Laura apareció en la puerta de la cocina, su cabello despeinado y los ojos aún soñolientos. «Buenos días, princesa», sonrió Eduardo, agachándose para abrazarla. «Buenos días, papi», murmuró ella, acurrucándose en sus brazos. «¿Te vas a quedar en casa hoy?». La pregunta tan simple llevaba un peso que Eduardo sentía profundamente. «Sí, mi amor. Hoy es sábado, ¿recuerdas? Vamos a pasar todo el día juntos». El rostro de Laura se iluminó con una sonrisa. «¿Podemos ir al parque?». «Claro que sí», respondió besando la parte superior de su cabeza. «Vamos a preguntarles a tus hermanos qué quieren hacer también, ¿de acuerdo?». Poco a poco, la casa fue cobrando vida. Alejandro y Daniela se unieron a ellos en la cocina, seguidos por un Carlos aún somnoliento. Sofía fue la última en aparecer, sonriendo al ver la escena familiar frente a ella. «Buenos días, familia», dijo, aceptando la taza de café que Eduardo le ofrecía. El desayuno transcurrió entre risas y planes para el día. Eduardo observaba, maravillado, cómo algo tan simple como una comida en familia podía traer tanta alegría. Después del desayuno, mientras los niños se preparaban para el paseo al parque, Eduardo y Sofía tuvieron un momento a solas. «Sobre anoche», comenzó Eduardo un poco vacilante. Sofía puso la mano en su brazo, interrumpiéndolo suavemente. «Estuvo bien, Eduardo, realmente bien». Él sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. «Sofía, yo quiero hacer que esto funcione. Nosotros, esta familia, todo». Ella lo estudió por un momento, sus ojos buscando algo en los de él. «Yo también quiero, Eduardo, pero necesitamos ir despacio. Hay mucho que reconstruir». Eduardo asintió, comprendiendo. «¿Un día a la vez?». «Un día a la vez». Ella estuvo de acuerdo, inclinándose para un beso rápido antes de que los niños regresaran. El día en el parque estuvo lleno de momentos preciosos. Eduardo empujó a Laura en el columpio, ayudó a Alejandro a construir un elaborado castillo de arena,
jugó frisbee con Carlos y observó orgullosamente mientras Daniela mostraba sus habilidades en el pasamanos. A media tarde, mientras los niños jugaban y Sofía tomaba una siesta a la sombra de un árbol, el teléfono de Eduardo sonó. Era Roberto. Eduardo, disculpa que interrumpa tu fin de semana, pero tenemos una situación. El contrato con la empresa china están amenazando con desistir si no cerramos hasta el lunes. Eduardo sintió el peso familiar de la responsabilidad corporativa caer sobre sus hombros. Miró a su familia feliz y despreocupada en el parque y luego de vuelta al teléfono en su mano. Roberto, yo... Lo sé. Roberto lo interrumpió. Es tu día con la familia, pero esto es grande, Eduardo. Podría significar millones. Para la empresa. Eduardo cerró los ojos, respirando profundamente. Meses atrás no habría dudado en dejarlo todo y correr a la oficina. Pero ahora... Roberto, escucha. Te enviaré algunos archivos que preparé sobre el contrato. Échalos un vistazo y llámame de vuelta en 1 hora. Vamos a resolver esto. Pero no voy a abandonar a mi familia hoy. Hubo un momento de silencio, del otro lado de la línea antes de que Roberto respondiera. ¿Entendido? 1 hora entonces. Colgando el teléfono, Eduardo notó que Sofía lo observaba, una expresión preocupada en su rostro. ¿Está todo bien?, preguntó cuando él se acercó. Eduardo se sentó a su lado, explicándole brevemente la situación. Pero no te preocupes, le aseguró. No voy a salir corriendo a la oficina. Prometí un día en familia y es lo que tendremos. Sofía lo estudió por un momento antes de sonreír. Realmente has cambiado, ¿verdad? Lo estoy intentando, respondió honestamente. Los niños pronto se unieron a ellos, cansados pero felices. Mientras compartían una merienda, Eduardo explicó que necesitaría hacer una llamada rápida de trabajo. Pero papá, protestó Alejandro, prometiste que hoy era día de familia. Eduardo despeinó cariñosamente el cabello de su hijo. Y lo es, campeón. Voy a hacer esta llamada rapidito y después somos solo nosotros por el resto del día, ¿de acuerdo? Los niños asintieron, aún un poco desconfiados. Eduardo se alejó un poco, manteniendo a la familia en su campo de visión mientras discutía los detalles del contrato con Roberto. 20 minutos después, regresó, una sonrisa satisfecha en su rostro. ¿Todo resuelto?, preguntó Sofía. Eduardo asintió. Todo resuelto, y lo mejor es que lo logramos sin que tuviera que abandonar nuestro día. El resto de la tarde transcurrió tranquilamente. De regreso al apartamento, la noche se llenó con juegos de mesa, risas y, finalmente, una película en familia, con todos amontonados en el sofá. Más tarde, con los niños en la cama, Eduardo y Sofía se encontraron nuevamente en el balcón, el lugar que se había convertido en su refugio para conversaciones importantes. ¿Sabes?, comenzó Sofía, su voz suave en la noche. Hubo un momento hoy en el parque cuando te vi jugando con los niños. Fue como si todo finalmente encajara. Eduardo la miró, sintiendo su corazón acelerarse. ¿Cómo así? Ella sonrió, sus ojos brillando a la luz de la luna. Fue como si pudiera ver nuestro futuro, Eduardo. Una vida juntos, criando a estos niños maravillosos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de ese futuro. Eduardo tomó la mano de ella, entrelazando sus dedos. Sofía, sé que aún tenemos mucho que reconstruir. Sé que te lastimé profundamente en el pasado, pero quiero que sepas que estoy comprometido con este futuro, contigo, con los niños, con nuestra familia. Sofía lo observó por un largo momento antes de inclinarse y besarlo suavemente. Lo sé, susurró contra sus labios, y estoy lista para construir ese futuro juntos. Esa noche, acostado en la cama con Sofía acurrucada en sus brazos, Eduardo reflexionó sobre su viaje. De un ejecutivo enfocado solo en el éxito y el dinero, se había transformado en un hombre que finalmente entendía el verdadero significado de la riqueza. El camino por delante aún sería desafiante. Habría días difíciles, momentos de duda y obstáculos que superar. Pero ahora,
Con el amor de Sofía y el apoyo de sus hijos, Eduardo sabía que podría enfrentar cualquier cosa. A medida que el sueño lo envolvía, sonrió, agradecido por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Una oportunidad de ser el padre que sus hijos merecían, la pareja que Sofía merecía y finalmente, el hombre que siempre quiso ser. Y así, arrullado por el sonido suave de la respiración de su familia, Eduardo Sánchez se durmió. Ya no un CEO solitario, sino un hombre verdaderamente rico en amor, propósito y felicidad. El sonido de bocinas y el bullicio de la ciudad entraban por la ventana abierta de la oficina de Eduardo. Miraba pensativamente el paisaje urbano de Ciudad de México, su mente dividida entre el documento en su escritorio y los planes para la cena familiar de esa noche. Un leve toque en la puerta lo trajo de vuelta a la realidad. Era Luisa, su asistente. «Señor Sánchez, el comité está listo para la presentación». Eduardo asintió ajustándose la corbata. «Gracias, Luisa. Estaré allí en un minuto». Antes de salir, sus ojos se posaron en la foto familiar en su escritorio. Sofía y los 4 niños, sonriendo en un picnic reciente. Inspiró profundamente, buscando fuerza en la imagen y luego se dirigió a la sala de reuniones. El ambiente estaba tenso cuando entró. Miembros del Consejo y Ejecutivo Senior lo observaban con una mezcla de curiosidad y aprensión. Eduardo sabía que lo que estaba a punto de proponer cambiaría drásticamente el rumbo de la empresa y posiblemente de su carrera. «Señoras y señores», comenzó su voz firme, «en los últimos meses implementamos varios cambios en nuestra política de trabajo, enfocándonos en el equilibrio entre vida profesional y personal. Los resultados han sido notables: aumento de productividad, reducción de la rotación de personal y mejora significativa en la satisfacción de los empleados». Murmullos de concordancia recorrieron la sala. Eduardo continuó: «Hoy quiero proponer el siguiente paso en este viaje. Un cambio que creo que no solo beneficiará a nuestra empresa, sino que también tendrá un impacto positivo en nuestra ciudad y comunidad». Hizo una pausa dramática antes de revelar: «Propongo que mudemos la sede de nuestra empresa a una zona más residencial de Ciudad de México, creando un complejo que integre oficinas, guarderías, áreas de recreación y espacios verdes. Un lugar donde nuestros empleados puedan trabajar cerca de sus familias, reduciendo el tiempo de desplazamiento y aumentando la calidad de vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo podía ver las expresiones de shock, incredulidad y en algunos rostros interés genuino. Roberto, el presidente del consejo, fue el primero en manifestarse. «Eduardo, esto es ambicioso. Los costos serían astronómicos, sin hablar de los desafíos logísticos y legales». Eduardo asintió, ya esperando esa reacción. «Sí, Roberto, es un proyecto ambicioso, pero creo que los beneficios a largo plazo superarán con creces los costos iniciales. Imaginen una fuerza de trabajo más feliz, más productiva y más leal. Imaginen el impacto positivo en la comunidad local y piensen en el mensaje que estaríamos enviando, que valoramos verdaderamente a nuestra gente». Las horas siguientes fueron de intenso debate. Eduardo presentó proyecciones financieras, estudios de caso de empresas que implementaron modelos similares y un plan detallado de implementación por fases. Al final de la reunión, aunque no había una decisión definitiva, era claro que la idea había plantado una semilla. El consejo acordó formar un comité para estudiar la viabilidad del proyecto. Exhausto pero satisfecho, Eduardo volvió a su oficina. Miró el reloj. Todavía tenía tiempo de llegar a casa para la cena con la familia. Mientras arreglaba sus cosas, su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «Los niños están ansiosos por la cena. ¿Cómo fue la reunión?». Sonrió tecleando su respuesta. «Fue intensa pero prometedora. Muero por contarles. Voy en camino». En el trayecto a casa, Eduardo reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Hace unos meses se habría quedado en la oficina hasta tarde, obsesionado con informes y proyecciones. Ahora su prioridad era llegar a casa para cenar con su familia.
Al entrar al apartamento, fue recibido por un coro de «¡Papá!» y pronto se vio envuelto en un abrazo colectivo. El olor a comida casera llenaba el aire, y Eduardo sintió una ola de gratitud invadirlo. Durante la cena, los niños hablaban animadamente sobre su día. Carlos había sacado la nota más alta en un examen de matemáticas. Laura estaba emocionada con su próxima presentación de ballet. Alejandro contaba sobre un nuevo amigo que había hecho en la escuela, y Daniela mostraba orgullosamente un dibujo que había hecho. Eduardo los escuchaba atentamente, haciendo preguntas y ofreciendo elogios. Sofía lo observaba con una sonrisa suave, notando cómo él parecía verdaderamente presente y comprometido. Más tarde, con los niños ya en la cama, Eduardo y Sofía se sentaron en el balcón, compartiendo una botella de vino. Entonces, comenzó Sofía, ¿cómo fue realmente la reunión? Eduardo suspiró recostándose en la silla. Fue intensa. Propuse algo grande, Sofía, algo que podría cambiar no solo nuestra empresa, sino potencialmente la vida de muchas familias. Le explicó su propuesta en detalle, observando las reacciones de Sofía. Cuando terminó, ella lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Eduardo, eso es increíble, realmente increíble, pero es un riesgo enorme. ¿Y si no funciona? Él tomó la mano de ella, apretándola suavemente. Es un riesgo, sí, pero creo que vale la pena, ¿sabes? Pasé años construyendo una empresa exitosa, pero solo ahora entiendo lo que realmente importa. Si podemos crear un ambiente donde otras familias puedan tener lo que nosotros tenemos ahora, tiempo juntos, equilibrio, felicidad, ¿no sería eso el verdadero éxito? Sofía lo estudió por un momento antes de sonreír. ¿Quién diría que el Eduardo Sánchez que conocí hace años se convertiría en este hombre frente a mí? Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? Eduardo sintió que su corazón se expandía con esas palabras. Gracias, Sofía, por creer en mí, por darme una segunda oportunidad, por esta familia. Permanecieron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la compañía del otro y de la noche tranquila, ¿sabes? Dijo finalmente Sofía. Con todos estos cambios ocurriendo, tal vez sea hora de hacer un cambio nuestro también. Eduardo la miró intrigado. ¿Cómo así? Sofía respiró profundamente antes de continuar. He estado pensando, tal vez sea hora de formalizar las cosas, tú, yo, los niños, ser una familia de verdad legalmente. El corazón de Eduardo saltó. Sofía, ¿estás? Ella sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Sí, Eduardo, creo que estoy lista para que nos casemos. Si tú quieres, claro. En un movimiento rápido, Eduardo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sofía Ramírez, ¿me harías el honor de casarte conmigo? La respuesta de ella vino en forma de un beso apasionado, interrumpido solo por los sonidos de celebración provenientes de la puerta del balcón. Los niños, que aparentemente no estaban tan dormidos como pensaban, habían presenciado el momento. Mientras la familia se reunía en un abrazo colectivo, riendo y llorando de alegría, Eduardo sintió que finalmente todo estaba en su lugar. El futuro podría traer desafíos, en el trabajo, en casa, en la vida, pero ahora sabía que podría enfrentar cualquier cosa con su familia a su lado. Esa noche, mirando a Sofía dormida y pensando en los niños en sus habitaciones, Eduardo reflexionó sobre su viaje. De un ejecutivo solitario y enfocado solo en el éxito financiero, se había transformado en un hombre que valoraba por encima de todo el amor, la familia y el equilibrio. Y mientras el sueño lo envolvía, Eduardo sonrió, agradecido por la vida que había construido y ansioso por el futuro que lo esperaba. Un futuro brillante, lleno de amor, desafíos y, sobre todo, la alegría de una familia unida. El sol apenas había salido cuando Eduardo despertó, su mente ya acelerada con los innumerables compromisos del día. A su lado, Sofía aún dormía pacíficamente, el anillo de compromiso brillando suavemente en su mano. Él sonrió, recordando la noche en que le había hecho la propuesta, hacía apenas 2 semanas. Silenciosamente, Eduardo se levantó
y fue a la cocina. Mientras preparaba el café, su teléfono vibró con un mensaje de Roberto. Reunión a las 9:00 para discutir el proyecto del nuevo complejo. El comité tiene algunas preocupaciones. Eduardo suspiró. Sabía que convencer al consejo no sería fácil, pero estaba determinado a hacer funcionar su proyecto. «Estaré allí», respondió. Poco después, Sofía entró en la cocina seguida por los niños aún somnolientos. «Buenos días, familia», sonrió Eduardo, distribuyendo besos y abrazos. «Papá», preguntó Laura mientras mordía una tostada, «¿cuándo vamos a elegir mi vestido de dama de honor?» «Pronto, princesa», prometió. «¿Qué tal el próximo fin de semana?» Los ojos de la niña brillaron de emoción. Sofía se acercó, besándolo suavemente. «No olvides que tenemos una reunión con el organizador de bodas esta noche». Eduardo asintió verificando su teléfono. «Estaré en casa a tiempo, lo prometo». El desayuno transcurrió entre risas y planes animados para la boda. Los niños discutían sus funciones en la ceremonia, mientras Sofía y Eduardo intercambiaban miradas, cómplices ambos maravillados con la felicidad que los rodeaba. Más tarde, en la oficina, Eduardo se encontraba frente al consejo, presentando los detalles de su ambicioso proyecto. «Señores, señoras», comenzó, «sé que el costo inicial parece aterrador, pero piensen en los beneficios a largo plazo. Reducción en la rotación de empleados, aumento en la productividad, mejora en la calidad de vida de nuestros equipos, sin mencionar el impacto positivo en la comunidad local». Roberto, el presidente del consejo, frunció el ceño. «Eduardo, entendemos tu visión, pero los accionistas están preocupados. Este proyecto podría afectar significativamente nuestras ganancias a corto plazo». Eduardo respiró profundamente, preparándose para el argumento que había ensayado innumerables veces. «Roberto, durante años nos enfocamos solo en las ganancias inmediatas. Pero ¿y si pudiéramos crear algo verdaderamente revolucionario? Algo que no solo generara ganancias, sino que también hiciera una diferencia real en la vida de las personas». Hizo una pausa, mirando a cada miembro del consejo. «Imaginen una empresa donde los empleados no solo trabajan, sino que viven, crecen y prosperan. Donde sus familias forman parte de nuestra comunidad corporativa. Esto no solo aumentaría la lealtad y productividad, sino que también nos posicionaría como líderes en responsabilidad social corporativa». El silencio que siguió fue tenso. Eduardo podía ver las expresiones pensativas en los rostros alrededor de la mesa. Finalmente, Teresa, una de las directoras más influyentes, habló. «Es arriesgado, sin duda, pero también es visionario. Tal vez sea hora de pensar más allá de los números trimestrales». Las horas siguientes fueron de intenso debate. Eduardo respondió a innumerables preguntas, presentó proyecciones financieras detalladas y compartió casos de éxito de empresas que habían implementado modelos similares a menor escala. Al final de la reunión, aunque no había una aprobación definitiva, existía un consenso para avanzar con estudios más profundos y un piloto a menor escala. Exhausto, pero satisfecho, Eduardo dejó la oficina ansioso por compartir las novedades con Sofía. En el camino a casa, hizo una parada rápida en una florería, eligiendo un hermoso ramo de lirios, las flores favoritas de ella. Al llegar a casa, fue recibido por el aroma delicioso de la cena siendo preparada y el sonido de risas provenientes de la cocina. Encontró a Sofía y a los niños preparando la comida juntos, una escena que calentó su corazón. «Hola, familia», anunció, entregando las flores a Sofía con un beso. «¿Cómo fue la reunión, papá?», preguntó Carlos, curioso. Eduardo despeinó el cabello de su hijo sonriendo. «Fue bien, campeón. Creo que estamos en el camino correcto». Durante la cena, Eduardo compartió los detalles de la reunión, su voz llena de entusiasmo al describir su visión para el futuro de la empresa. Sofía lo escuchaba atentamente, sus ojos brillando con orgullo. «Eso es increíble, Eduardo», dijo ella cuando él terminó. «Realmente estás haciendo la diferencia». Los días siguientes
pasaron en un torbellino de actividad. Entre reuniones de trabajo y preparativos para la boda, Eduardo apenas tenía tiempo para respirar. Pero cada noche, al regresar a casa y ver los rostros sonrientes de sus hijos, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Una tarde, mientras Eduardo trabajaba en su laptop en la sala, Carlos se acercó sigilosamente. «Papá, ¿puedo hablar contigo un minuto?» Eduardo cerró la laptop inmediatamente, dando toda su atención a su hijo. «Claro, campeón, ¿qué pasa?» Carlos se sentó a su lado, jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su camiseta. «En la escuela estamos haciendo un proyecto sobre mi héroe y yo. Yo te elegí a ti». Eduardo sintió que su corazón se detenía por un momento. ¿A mí? Pero Carlos, yo no estuve ahí para ti durante mucho tiempo. Carlos lo miró, sus ojos llenos de una sabiduría más allá de sus años. Pero estás aquí ahora, papá. Y mamá dice que a veces toma más valor cambiar y admitir tus errores que nunca cometer ninguno. Eduardo abrazó a su hijo, luchando contra las lágrimas. Gracias, Carlos. Prometo que siempre intentaré ser digno de ese honor. Ese fin de semana, la familia entera se reunió para comenzar los preparativos de la boda. Laura y Daniela estaban emocionadas con sus vestidos de damas de honor, mientras Carlos y Alejandro discutían seriamente sus responsabilidades como hombres de la familia. Sentados en el sofá, observando el caos feliz, Sofía apoyó su cabeza en el hombro de Eduardo. «¿Sabes?», dijo suavemente, «nunca pensé que estaríamos aquí. Después de que te fuiste pensé que tendría que criarlos sola para siempre». Eduardo besó su frente. «Lo siento tanto, Sofía, por todo el tiempo que perdí, por todo el dolor que causé». Ella lo miró, una pequeña sonrisa en sus labios. «Lo sé, pero míranos ahora. Tal vez algunos caminos tienen que ser difíciles para llevarnos exactamente donde necesitamos estar». La boda se fijó para 6 meses. Después, un tiempo que pasó volando entre los avances del proyecto en la empresa y la creciente unión de la familia. En vísperas de la ceremonia, Eduardo se encontró sentado en el balcón, mirando las luces de la ciudad, cuando Sofía se unió a él. «¿Nervioso por mañana?», le preguntó sentándose a su lado. Eduardo tomó su mano. «No por casarme contigo. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». «Entonces», él suspiró, «solo estoy pensando en todo el camino que hemos recorrido, en cómo casi lo arruino. Todo, en lo afortunado que soy de tener esta segunda oportunidad». Sofía apretó su mano. «No es suerte, Eduardo. Es el resultado de tus elecciones. Las malas que nos separaron y las buenas que nos reunieron. Mañana no es solo un nuevo capítulo para nosotros, es la confirmación de que elegimos bien, ambos». El día de la boda amaneció radiante. En una pequeña ceremonia íntima, rodeados solo por familiares y amigos cercanos, Eduardo y Sofía intercambiaron votos. Los niños, radiantes en sus trajes y vestidos, observaban con ojos brillantes cómo sus padres prometían amarse y respetarse para siempre. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Eduardo miró a Sofía, a los niños, a esta familia que había encontrado contra todo pronóstico, y supo con certeza absoluta que por fin había llegado a casa. Meses después, el proyecto del nuevo complejo empresarial finalmente fue aprobado. La construcción comenzaría en primavera, y la visión de Eduardo de un espacio de trabajo que honrara tanto la productividad como la vida familiar se haría realidad. En la nueva casa que habían comprado juntos, en un tranquilo barrio residencial, Eduardo y Sofía celebraron la noticia con una pequeña fiesta familiar. Mientras los niños jugaban en el jardín, Eduardo observaba la escena con una sensación de plenitud que jamás había experimentado en sus años de éxito corporativo. En 1900, ¿qué piensas?, preguntó Sofía acercándose con 2 tazas de café. Eduardo sonrió tomando la taza que ella le ofrecía. «En lo afortunado que soy, en cómo la vida puede darte exactamente lo que necesitas, aunque no siempre sea lo que crees querer». Sofía se acurrucó junto a él, observando también a los niños.
¿Sabes qué me dijo Laura ayer? Que quiere ser CEO como su papá cuando crezca, pero un CEO que haga que la gente sea feliz en el trabajo. Eduardo rió suavemente. Bueno, parece que alguien estuvo prestando atención. Todos lo hacen, dijo Sofía. Te observan, Eduardo. Ven cómo te esfuerzas por equilibrar todo, cómo priorizas lo que realmente importa. Eso es un legado mucho más valioso que cualquier imperio corporativo. A medida que el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de tonos dorados y rosas, Eduardo pensó en el largo y sinuoso camino que lo había llevado a este momento, en las elecciones que había hecho, en los errores que había cometido, en las lecciones que había aprendido. La vida le había dado una segunda oportunidad, y él la había tomado con ambas manos. Ahora, mirando a su familia, Eduardo Sánchez finalmente entendía que el verdadero éxito no se medía en dinero o poder, sino en amor, compromiso y la valentía de elegir lo que realmente importa día tras día. Y mientras los niños corrían hacia ellos, exigiendo atención y cariño, Eduardo abrió los brazos listo para abrazar no solo a su familia, sino también el futuro brillante y lleno de propósito que habían construido juntos.